bienvenidos a nuestro vídeo de YouTube sobre el camino que haremos desde la playa del Baixador de Castelldefels hasta el Prat, aprovechando lo máximo que podamos el paseo marítimo de Castelldefels y de Gavà. Es una ruta fantástica para hacer con niños, con bicicletas normales, en este caso la mía es plegable, y podemos llegar hasta el punto de salida, que es la playa del Baixador de Castelldefels, pues como su nombre ya indica, bajando en la parada de Renfe de Castelldefels Platja, o conocida también antes como el Baixador de Castelldefels. Hoy hace un día un poco, bueno, bastante tapado, aunque teniendo en cuenta que estamos en diciembre no hace frío. Y como veis, pues bueno, no hay mucha gente, a pesar de que hay gente caminando, pero hay suficiente espacio para todo el mundo. Aquí veis que hay zonas protegidas para que las aves puedan anidar. Es una ruta totalmente plana, por lo que no hace falta estar en muy buena forma. Hoy llevo la cámara en un soporte sobre el mismo manillar, a diferencia de otros días que la llevaba en el casco con un arnés cogido. Aquí te permite ver mejor cualquier incidencia y ver si llevas realmente bien puesta la cámara. Acabo de ver un pájaro que no sé su nombre, por si alguno de vosotros lo sabéis y me queréis ayudar en los comentarios. Se trata de un pájaro blanco, blanco no, gris, grisáceo tirando a negro, con una cola un poquito larga, y por debajo de la cola el color es naranja. Este fin de semana también la vi en un parque de Barcelona. No es una de las aves o pájaros habituales, pero curiosamente en estos tres días últimos he visto algún ejemplar cada día. Esta ya es la playa de la Pineda, también de Castelldefels, creo. Sí, efectivamente, es Castelldefels todavía. Aquí un banco mega gigante, la oficina de turismo, acabamos de pasar.
está todo muy bien, llena de zonas públicas como este parquecito, bancos también. Es un paseo marítimo magnífico. Espero que entre todos lo conservaremos y mejoremos durante muchos años. Paneles indicativos de la fauna. Estas zonas con cuerdas son zonas protegidas por las que no hay que pasar. Y nada, si no estáis suscritos en el canal, dar abajo al botón de suscribirse, darle a una campanita que os aparecerá entonces, porque recibiréis los últimos vídeos que vayamos subiendo en este canal. El canal de Ecoviencia es un canal que tratamos varios temas, desde temas de ecología, campings, recetas de cocina, trucos para hacer arreglos en casa, todo siempre desde una perspectiva de hacer vida sana. Ya somos más de 4.000 suscriptores y llevamos muchos años ya subiendo vídeos. Tenemos unas cuantas listas, pues si os interesa mirar por el canal, apretáis la lista de vídeos y os aparecerán clasificados por temas. Recetas de cocina, las recetas de mi madre, vídeos de campings, vídeos de imágenes relajantes de la naturaleza, vídeos de arreglos, vídeos de viajes, vídeos de animales de nuestro entorno, actividades socioculturales de Barcelona, actividades deportivas, bueno, hay de todo. Vídeos también tutoriales para aprender cosas de internet y también vídeos sobre YouTube mismo, para aprender cosas de YouTube. Si tenéis alguna ruta que queráis averiguar, pues también la filme. Cerca de Barcelona, lo podéis proponer abajo en los comentarios de este vídeo. También tenemos una lista, me olvidaba, importante, sobre vídeos que hemos hecho por diferentes caminos, rutas, vías verdes, carriles bicis, tanto de Barcelona como de Tarragona, provincia. Entre estos vídeos tenemos el del sigue el cauce del Prat de Llobregat, el cauce del río Llobregat por el Prat, tenemos la vía verde de la Terra Alta, tenemos un trozo del carril bici de la Diagonal, tenemos un trozo de también la vía que transcurre por el cauce final del Besós, a la altura de San Adrià. Bueno, tenemos unos cuantos. La verdad es que cada vez hay más sitios donde poder disfrutar solo con compañía de la bicicleta, sin tener que ir sufriendo con los coches. Si no queréis saber todo el recorrido del vídeo, podéis coger
los botones de reproducción y avanzarlo un poquito. De todas maneras, abajo en la descripción pondré en qué puntos podéis acceder al vídeo que sean más reseñables. Aquí vemos una cuereta llarga en catalán. Muy simpáticas, aunque siempre bastante asustadizas. Continuamos en la Platja de la Pineda de Castelldefels. Todavía no hemos entrado en el siguiente pueblo, que será Gavà. Fantástico, con un poquito más de sol esto sería la maravilla. Unos señores jugando a ping pong, unos señores de avanzada edad, eso está muy bien. Hay que salir de casa siempre que se pueda. Hoy aquí hay unas escaleras, vamos a buscar la rampa. Esta bicicleta no está para ir saltando escaleras. Y aquí la tenemos. Cap problema. Endavant. Este trozo es la primera vez que paso en bicicleta. La verdad es que está muy bien. Felicitar los ayuntamientos de Castelldefels y de Gavà por esta gran obra. Estas sí son de las que hacen falta. Gracias. Aquí ya estamos en Gavà, ya estamos en el paseo marítimo de Gavà. Aquí pone construido en el 1994. Que ya tiene 26 años. Bueno, aquí ya está, ya no es madera y se va todavía mejor. Vemos que a pesar de que es un lunes por la mañana en el que el día no acompaña mucho, vemos mucha gente caminando, eso está muy bien. Vemos más gente caminando que en bicicleta. Eso está muy bien. Todo es bueno. Aquí haciendo gente Nordic Walking, marcha nórdica. Bueno, pues este punto también os lo reseñaré, la entrada a Gavà, al municipio de Gavà. Aquí, pues, sí, exactamente, aquí hemos vuelto a ver el pájaro este de la cola inferior naranja. Por favor, si sabéis de qué pájaro se trata, dejadlo abajo en los comentarios, que me tiene muy intrigado. Es un pájaro grisáceo, oscuro, tirando a negro, más gris que negro, y con la cola naranja, pero la parte inferior, que ves el color justo cuando se pone a volar. Aquí hace un poco de subidita, nada del otro mundo. Con la bici plegable la estamos haciendo en la cuarta marcha de 7 que tiene, o sea, justo la del medio. Se podría poner la quinta, ahora pongo la quinta. Y veis que hay mucho pino. Una patinadora, creo que es la primera que vemos. Y aquí una señora corriendo. Aquí un pequeño puentecito que pasamos al final de una riera que está seca. No, hay agua. Y muchos patos allá.
Vamos a verlos un momentito. Yo creo que son patos de Coibert. Sí, aquí vemos unos más cerquita, no sé si los podréis ver. Bueno, pues continuamos. Ahí ya tenemos la playa. Ahí, eso serían las costas del Garraf, al fondo. Y aquí la playa. Al final de la riera. Pues venga, continuamos con la bicicleta. Como podéis ver, los amantes de las aves, aquí tenéis una ruta también bastante buena para hacer compatible la bicicleta y los pájaros. Si sois aficionados a las aves cerca de Barcelona, pues también sabréis que siguiendo esta ruta llegaremos al Prat, donde también tenemos unas zonas excelentes como son los aiguamolls del Delta de Llobregat, que ahí sí que ya es para ir preparado con prismáticos, la mejor cámara posible, un bloc de notas y un librito para identificar las aves. A ver si la batería de la cámara nos da para llegar hasta allá filmando todo seguido. Y si no, pues ya haremos otro día otro vídeo. Los perros, por favor, en estas zonas llevarlos atados, porque con las bicicletas siempre es un peligro. Gracias. En verano tiene un aspecto totalmente diferente, sobre todo si es un día de playa. Esto está a tope. Y otro parque infantil. Continuamos en la playa de Gavà, rótulos de prohibido el picnic. Una zona protegida de dunas. Está muy bien esto. Está muy bien que no todo sean edificaciones, chiringuitos, y nos carguemos la poca naturaleza que queda cerca de Barcelona. O de cualquier gran ciudad, o de la mayoría de grandes ciudades, porque seguramente hay grandes ciudades que estarán en muy buenas condiciones en cuanto a respetar lo que quede del medio ambiente, y que tendrán mucho más parques y más zonas protegidas. Bueno, aquí vemos que no hay paso, tendremos que bajar.
nuestra bicicleta, por aquí la arena, como que no. Igual aquí es que se acaba el camino. Bueno, comprobado que por aquí ya no hay paseo marítimo. No estaría de más que se hubiera indicado mejor antes, pero continuaremos con nuestra ruta hasta el Prat. Ahora ya por el interior. En diciembre es una zona muy tranquila esta, como podéis ver. Bueno, iremos por esta calle. Bueno, es un camino que no me gusta tanto, porque me gusta más ir por la playa, por un paseo marítimo donde no pueden ir coches, pero hay que reconocer que tampoco es que haya mucho tránsito. Eso sí, no podemos ver el mar. Eso sí, oler pinos, eso sí. Bueno, nos vamos para allá. Giraremos a la derecha. Hay alguna zona de barbacoas. Los fines de semana se pone a tope. Son, yo creo que zonas de barbacoas de pago. Bueno, continuaremos recto. Ahí a la izquierda está la autovía de Castelldefels. Ahora vamos en paralelo.
de pasar el L94 que va hasta Port Ginesta, al final de Castelldefels. Aquí tendríamos un puente para pasar por encima de la autovía. Tal vez hay una zona más de paseo marítimo ahora, pero no sé. Si no hay, tendremos que dar media vuelta y se va alargando el tiempo que estamos grabando. Os recuerdo que estamos filmando el trayecto de Platja de Castelldefels al Prat en una bici plegable y con una cámara que llevamos en un soporte en el manillar de la bici. Bueno, aquí hay una rotonda en la que ya los coches ya no pueden pasar. Veremos si encontramos un trocito de paseo marítimo donde podamos ir. Aquí a mano izquierda parece que hay un camping. Diviso Bungalows. Los que nos seguís en el canal ya sabéis que somos unos forofos de los campings. Hemos hecho, yo diría que 7 vídeos ya de campings. O sea que si tienes un camping y quieres que hagamos un vídeo de tu camping. Bueno, pues veis que aquí tampoco hay para ir en bicicleta. Pues media vuelta y aquí veis el camping. Platja de l'Estany, de Gavà. Y hay como unas cabañitas tipo iglú en el camping, muy pequeñas. Los campings constantemente están innovando, están sacando nuevos productos. El tema de bungalows y mobile homes tiene mucho éxito, le está quitando zona de acampada a las tiendas, pero la gente quiere, pues eso, bungalows, mobile homes, quiere comodidad. Ya yo no digo que esté bien ni esté mal, pero por lo que conocemos y vemos cómo se va moviendo el tema, va por ahí. Y recordad, si queréis que hagamos algún vídeo de vuestro camping, si sois propietarios de uno, poneros en contacto con nosotros. Bien a través del canal de YouTube o a través de nuestro blog de Ecovivencias, ecovivencias.blogspot.com. Allá encontraréis nuestro correo y os ponéis en contacto con nosotros. De todas maneras, el correo sería tonydemirella@yahoo.es. Tony de Mirella, Tony con I latina, Mirella. La primera I es una I latina y la segunda una Y. Ahora vamos a coger el puente que os había comentado antes, que cruza la autovía de Castelldefels. Aquí ya hay que cambiar de marcha, pongo la segunda.
recuerdo, es una bici plegable, una bicicleta plegable, que va muy bien para llevar en tren o en metro, porque la pliegas y no molestas casi a nadie, prácticamente a nadie, a no ser que vaya a tope. Entonces el problema ya no es tanto de la bicicleta, sino que va muy lleno el transporte público. Bueno, no sé si podréis ver, al final están las montañas de Sant Boi con la característica ermita de San Ramón. Bueno, a ver si encontramos fácil el camino para ir al Prat, que no implique coger autovía. Aquí cogemos el camí de la Murtra. A ver si tenemos suerte y no encontramos muchos coches. Espai natural del Delta Llobregat, Estany de la Murtra. Bueno, fantástico este camino, si no encontramos muchos vehículos es una gloria. Bicicleta, siempre se pueden ir descubriendo nuevos caminos. Eso también está muy chulo. Conviene tener un poco de fondo, porque si te desvías del camino que tenías pensado, tener fuerzas por si el camino es muy largo. Esto parecen calçots. Calçots es una cebolla típica de Cataluña, que se come pelándolo y mojando con salsa romesco. Buenísimos. Al menos una vez a la vida hay que comer calçots y ensuciarse un poquito las manos y los morros. Bueno, por aquí también os tengo que decir que no he pasado nunca. Hola. Bueno, aquí veis como un canal. Tal vez sea el Estany de la Murtra. Aquí coliflores. Coliflores, no creo que sea brócoli, pero bueno. Esta zona agraria del Baix Llobregat hay que mantenerla, porque es uno de los pulmones de toda la área metropolitana. Gracias a todos los payeses que continuáis ganando la vida, cultivando los alimentos que tenemos que comer. Con esto se fomenta el comercio de proximidad. Camí de las Parets a la Murtra. Está rico. Ahora que los árboles les han caído las hojas, los de hoja caduca, se puede ver nidos. Bueno, disfrutando de este caminito que he descubierto. No era la intención ir por aquí. Tenía previsto coger un trocito, un camino paralelo o el mismo autovía de Castelldefels, que no me hacía ninguna gracia, porque en la autovía de Castelldefels evidentemente los coches van a toda pastilla. Y por aquí ya veis que de momento no hemos encontrado ningún coche.
porque en principio creo que es solo para acceder los países que tienen por aquí los terrenos. Aquí ya se ven más bicicletas que gente paseando. Aquí hay un vivero. Bueno, llevamos unos 11 kilómetros ahora mismo, 11 kilómetros a una velocidad de 12 kilómetros más o menos, y aquí tenemos otro caminito. Me voy a parar para mirar el Google Maps. Pues giraremos para aquí porque queremos ir, como os he comentado, al Parc Nou del Prat de Llobregat. Y el Google Maps, si no se equivoca, nos indica por aquí. Aquí otro canal con mucha suciedad. La verdad es que los seres humanos somos en muchas ocasiones muy sucios, muy guarros. Otra opción para escoger, creo que es el de la derecha, lo voy a confirmar. Sí, yo creo que es el de la derecha, por lo tanto, para allá vamos. Aquí hay un indicador que pone Camí Serral Llarg, Camí Serral Llarg. Una bandada de pájaros. En este árbol está lleno de pájaros. No sé cuáles son. Si sabéis cuáles son, pues también lo dejáis en los comentarios, por favor, que me interesa mucho. A lo mejor son los famosos estornells, que son muy de vivir en manada. Aquí hay otro desvío. Podéis oír las campanitas de Google Maps. Siempre va bien el Google Maps, aunque tampoco es para fiarse al 100%, porque a veces hay errores del Google Maps o errores de que uno también lo interpreta mal. Siempre hay que tener muy claro, estar orientado. Acabo de ver un pit roach, que creo que en castellano es un ruiseñor. Es uno de mis pájaros preferidos. Tan pequeñito él, con ese pechito de color naranja, es buenísimo. Por eso os comentaba que siempre va bien tener Google Maps, pero pueden haber errores de interpretación también por parte nuestra, y hay que tener claro hacia dónde queremos ir, estar bien orientados siempre, y luego utilizar pues eso, estas herramientas como complemento. Bueno, de aquí 170 metros nos indica que tendremos que coger otro camino a mano izquierda. Y aquí continuamos por los huertos. Magnífico. Solo nos hemos encontrado
una furgoneta que muy amablemente ha disminuido la velocidad para que pudiéramos pasar tranquilamente los dos. Oh, allá, no sé qué ave es, yo creo que es una polla azul. Bueno, no sé si es azul, a ver si la podemos grabar. Que no se nos espante. Se ha escondido allá detrás de las cañas. La podéis ver ahí. ¿La veis? Cómo va marchando. Bueno. A ver si la vemos, va por ahí. Si también sabéis de qué tipo de aves se trata, pues también nos lo comentáis, que todo ayuda. Ahora se ha escondido allá. Bueno, ya hemos podido ver. No sé cómo habrá quedado la grabación, pero hoy vamos en ruta, no podemos pararnos. Y aquí no sé si tenemos que girar a mano izquierda. Efectivamente, giraremos. Es el camí de Can Seguí, del Ayuntamiento de Viladecans, vemos aquí. O sea que ahora estamos en Viladecans, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Recto, luego girar un poco a la izquierda y luego más recto y luego ya finalmente a la derecha y ya seguramente iremos hacia el Parc Nou del Prat. Pues nada, a disfrutar del camino. Conviene asegurarse de no entrar en ninguna finca privada, que hay que respetar, pues eso, los terrenos de la gente. Y también es bueno que estas fincas tengan el perro atado, porque, bueno, a veces se producen accidentes que nadie desea. Calabazas de esas de tipo alargadas. Bueno, pues noviembre hay mucha calabaza, ya sabemos por qué, ¿no? Ahora ya hemos pasado un mes, pero bueno, seguramente todavía es temporada, al menos de algunas clases de calabazas. Vemos árboles que deben ser frutales, no sabría decir si son melocotoneros o de otra fruta. Si estáis interesados en qué soporte... ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que acabo de ver un blauet. Creo que es un blauet. Ha salido volando cuando me ha oído. Un blauet también es un pájaro precioso. También tampoco es de los habituales, pero también se puede ver con cierta facilidad por esta zona del Prat de Llobregat. Bueno, estamos en Viladecans, pero el último que vi, lo vi en el Prat. Ahí, se ha vuelto a ver a mano izquierda. Gracias por dejarte ver, hijo. Ay.
bueno, hoy estoy disfrutando grabando. A ver, esperemos que nos dure hasta el final. Pues no sé si os estaba diciendo que si estáis interesados en el soporte que llevo la cámara, en el manillar, y qué cámara utilizo para hacer el vídeo, pues me lo digáis. La verdad es que la GoPro me ha costado saberla utilizar, pero bueno, ahora que puedo grabar, que sé cómo utilizarla con la voz, la verdad es que va muy bien. Con la voz puedo decir que se inicie el vídeo, que se pare el vídeo. Bueno, fantástico. Aquí coliflores de nuevo, se nota en el olor, parece que estemos a punto de comernos un platito. Gatito, un Mishu, que dirían mis hijos. Y ahora cogeremos el camino de Llanasos. Giraremos aquí a mano derecha. Aquí parece que hay un poquito más de coches, pero yendo en cuidado. No hay problema porque van a poca velocidad. Son caminos agrícolas. Más patitos por aquí, hemos visto algún canal. A lo lejos la ermita de San Ramón, de Sant Boi de Llobregat, arriba de la montaña. Aquí a mano izquierda, no sé si lo podéis ver, hay alcachofas, carchofas en catalán, están buenísimas. En el canal, nuestro canal, tenemos algún vídeo de cómo hacer las alcachofas. Muy fácil, al horno, no hay que complicarse mucho la vida, o sea que apto para todos, ¿eh? Hasta para mí, que no soy ningún experto en la cocina, ni mucho menos. Bueno, no llego ni a principiante, pero bueno. Ya en las tiendas ya se comienzan a poder comprar las alcachofas, y durante unos cuantos meses no tenéis excusa para comer. Ir por aquí, oír el canto de los pájaros. No sé si la cámara lo apreciará. Y aquí, encima del hibernáculo, no sé qué hay. Si es un martinet blanc o un esplogabous.
otro tipo de martinet. Nada, si alguien lo sabe, que nos lo ponga también en los comentarios y entre todos iremos haciendo una recopilación de las aves que hemos visto. No sé si lo podéis ver. Ahora, hola. No se dejan filmar mucho, ¿no? Pero bueno. Ya se ha puesto encima de otro. A ver si ahora lo podemos filmar. No te marches, no te marches, no te marches. Bueno, espero que lo hayáis podido ver un poquito mejor. Bueno, abajo en los comentarios, en la parte de descripción, también pondremos, cuando hemos visto estas aves, el minuto y qué ave creemos que es, o si tenemos delante de varias, pues pondremos el nombre de las dos, y entre los comentarios que vayáis dejando, Camille de las Icas. Pues otra vez aquí lo tenemos. Pobre hombre, pensará que lo estamos persiguiendo. Hombre o mujer, no sé. Nada, si veis cualquier pájaro que identifiquéis, pues será de gran ayuda, que para mí y para todo el mundo, que lo pongáis en los comentarios con el minuto, en el minuto que lo habéis visto, minuto y segundo. Podéis poner, si lo habéis visto en el minuto 33 segundos, pues 03 2.33. Luego la gente puede clicar sobre ese valor que habéis puesto de tiempo y irse directamente a donde está la avecilla. Ahora hemos vuelto a ver la que os comentaba hace bastante rato, que hemos visto yo creo que por Gabá, y que os pediría que por favor, si la sabéis, que lo pongáis. Es una ave grisácea, pero la punta de la cola por la parte inferior es naranja, y a la que alza el vuelo pues se ve ese color naranja característico, y que los que dominéis el tema de las aves pues seguro que sabréis rápidamente quién es. Bueno, aquí una furgoneta que a ver si afloja un poco. La verdad es que no mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos va a salir un vídeo largo, como no corte. Pero bueno, siempre tenéis la opción de avanzar. Con el reproductor de YouTube, por favor, avanzarlo. Me va muy bien que veáis cuanto más tiempo mejor, porque así el vídeo por parte de YouTube está mejor valorado y podrá llegar a más gente. Bueno, yo creo que entre todos tenemos que dar a conocer estos circuitos para ir en bicicleta tranquilamente, y también dar a conocer la naturaleza que nos rodea, porque si sabemos que existe, sabremos que hay que conservarla. Bueno, aquí 130 metros y tengo que girar a la derecha. Creo que ya cogeré un camino que es mucho más transitado, ya lo podéis ir viendo. Pero bueno, yo creo que este trocito ha valido la pena. Voy aquí a ver algo de residuos porque hace una peste. Aquí tenemos un stop que lo vamos a respetar. Efectivamente, se trata del Centre de Trasvasament de Residus Municipals a Viladecans, planta metropolitana de tratamiento de residuos. De ahí ese mal olor. Vamos a tirar, a ver si la gente de los coches respeta un poquito las distancias. Y las velocidades.
Aquí vemos que llegaremos a una rotonda y para ir al Prat es la segunda salida. A ver si tenemos suerte, volvemos a coger un caminito o un camino, una carretera tranquila. Camino al mar, por ahí iríamos hacia el mar, que no es lo que queremos en estos momentos. Bueno, vamos bien. De airecillo en contra. Calçots. No sé si está bien escrito, pero bueno, se entiende. Siempre da un poquillo de precaución porque siempre suelen haber más trocitos de vidrio y es más fácil que uno pinche la rueda, pero bueno. Bueno, este trocito, como es un poco feo, voy a pararlo. Nos volvemos a ver de aquí un ratillo, corto. Bueno, ya hemos encontrado de nuevo un camino. Me está costando un poquito llegar a donde quería, pero lo vamos a lograr. Podéis ver la torre del antiguo aeropuerto de la T2. Cogemos el carrer de Pepa Colomé. Si alguien sabe quién es esta señora, que nos lo ponga en los comentarios. Y así aprendemos entre todos un poco. Si alguien sabe otro caminito paralelo a este, similar, pues que también le indique. Sí, entre todos haremos rutas mejores. Aquí a mano derecha hay un centro cultural aeronáutico de AENA. Bueno, habrá que informarse porque tiene pinta de ser como alguna exposición de aviones y de historia de la aviación, que puede estar muy interesante, tanto para adultos como para niños. Aunque ahora parece que esté cerrado. Cambiaremos de lado a través de este paso de cebra.
Parc Nou del Prat ya lo tenemos muy cerquita, y por aquí hay un carril bici sobre la acera, iremos más seguros. Pues nada, aquí a mano izquierda ya está el Parc Nou del Prat de Llobregat, donde nos habíamos propuesto llegar. A partir de aquí iremos a buscar la estación de la línea 9 del metro de Barcelona, que es se llama Parc Nou mismo, y de allá para Barcelona. Como veis, es una excursión que podéis iniciar y finalizar en transporte público. Hemos llegado a Castelldefels con la Renfe, Castelldefels Pueblo, aunque podía haber bajado en Castelldefels Platja, y nos hubiera dejado ya al punto de inicio mismo. Y luego finalizar, pues podéis finalizar por aquí el Prat, y por aquí el Prat hay varias estaciones de metro de la línea 9, Parc Nou o Las Mureras. Hoy finalizaremos en el Parc Nou. Por aquí el Prat también hay muchos caminos agrícolas que son ideales para ir en bicicleta, rutas señalizadas. Está muy bien, ya os lo digo. Igual que el Parque del Prat también está muy bien. Ya podéis ver qué caminitos están aquí indicados para bicicletas, siempre con precaución de que no venga algún coche y respetando las normas en todo momento. Por aquí sí que hemos ido alguna vez. Es fantástico porque, pues nada, como podéis ver, es muy plano, son caminos muy planos para ir en bicicleta. También hay naturaleza y aves que observar. Hay ya una cuereta larga, acaba de salir volando. Bueno, retomaremos el camino para ir al Parc Nou. Aquí otra vez la ave de la colita naranja, ya sabéis, lo hemos ido comentando varias veces a través del vídeo. Si sabéis de qué pájaro se trata, dejadlo en los comentarios, porque me tiene intrigadísimo. Aquí pasaremos por el paso de peatones a la otra banda y ya entraremos dentro de lo que es el Parc Nou del Prat. Y a través de él iremos a buscar la parada de metro. Y así podréis ver una parte del parque. Esto un sábado, un domingo, que haga bueno, está a tope de familias que se traen sus cosas para hacer los picnics. Ahora está vacío, un día entre semana, frío de diciembre, pues no, acabo de ver un madroño lleno de sus frutos. En Catará es arbós y los frutos son cireras de arbós. También hay un pequeño circuito para que los niños con bicicletas o patinetas puedan aprender las señales de circulación, que está muy bien. Nosotros lo hemos utilizado varias veces y se lo pasan fenomenal. Lo tenéis aquí, venga, me acerco un momentito para que lo veáis. Es fantástico.
con sus señales de stop, de prohibido el paso, de rotonda. Bueno, pues ya lo habéis visto también, otra opción más de este fantástico parque, con su parking de bicicletas y allá un restaurante. Su zona de ejercicios para los machotes. Han quitado una verja que había, con lo cual el parque queda como mucho más abierto para todo el mundo. Nada, nos falta un minutillo. Y lo que os comentaba, os invito a suscribiros a mi canal, darle al botón suscribirse. Aquí podéis ver pistas de tenis tenis mesa, ping pong, varios campos de fútbol, al fondo uno de fútbol sala, canastas de básquet. Pues nada, espero que compartáis el vídeo a través de Twitter, Facebook, WhatsApp. WhatsApp nos ayuda mucho, que lo veáis el máximo tiempo posible. Lo podéis avanzar si lo notáis un poco aburrido, queréis ver otras poblaciones. Comentar, por favor, dejar comentarios, sugerencias, crítica constructiva. Si reconocéis los pájaros que hemos visto también será muy divertido. Y nada, estamos a punto de llegar a la estación de metro. Saldremos del parque. Ya tenemos otro carril bici y por aquí ya nos acercamos al metro. Se ve allá a lo lejos el indicador. Pues nada, animaros a hacer esta ruta. La podéis empezar desde Castelldefels o al revés, desde el Prat, y podéis hacer ida y vueltas, depende de cómo estéis de forma. Estamos llegando y habremos hecho unos 22 kilómetros desde Castelldefels Playa o un poquito antes. No sé si desde Castelldefels ya he puesto en marcha el reloj, pero bueno, entre 22 y 23 kilómetros es lo que hemos filmado. Lo que hemos filmado son eso, 22 kilómetros y medio. Yo he hecho un poquito más. GoPro. Nada, quiero que veáis la estación de metro del Parc Nou. Aquí la tenéis. GoPro, se finaliza la sesión.